Bueno, pues Dios les bendiga esta mañana. Me da gusto que se han ido multiplicando y eso es señal que el Señor está en medio de todos ustedes. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana, hermanos, quiero compartirles la palabra y yo quiero que abran sus Biblias en el Evangelio San Juan, capítulo 9. Vamos a compartir esta preciosa palabra, hermanos, ¿sí? Juan 9. Vamos a leer solamente ahí. ¿Cuántos han leído el capítulo 9? ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos han leído el capítulo 9? ¿De qué habla el capítulo 9? Del ciego, ¿verdad? Hermanos, en esta mañana vamos a leer el capítulo 9. ¿Sí? Amén. ¿Ya todos están ahí? Yo quiero que todos abran su Biblia o si tienen Biblia. Quiero que veamos esta parte que es elemental en nuestra vida. De aquí va a partir nuestra vida de victoria, nuestra vida de triunfo. Y esta palabra, hermanos, representa los misterios que Cristo aún tiene para la iglesia. ¿Ustedes que creen que ya todo fue revelado? No, hay misterios que todavía están escondidos para la bendición del creyente, ¿sí? Cada uno de nosotros eleva sus oraciones, sus peticiones a Dios y esperando una respuesta, esperando una solución. Y siempre resulta que nunca tenemos una respuesta de parte de Dios, porque la palabra, hermanos, está llena todavía de misterios. Y esos misterios están escondidos, pero cuando ese misterio que está escondido en la palabra le sea revelado, usted va a tener una vida de victoria completamente en todas las áreas de su vida. Esa es la garantía que el Señor tiene. Ese es, hermanos, por qué el cristiano, hermanos, por qué el diablo encierra tanto misterio en el creyente. Lo que hace el diablo en el creyente, hermanos, no es ni tentarlo, porque muchas veces dice, es que el cristiano es tentado, pero ni cristiano es. Lo que hace el enemigo, hermanos, es envolver al creyente para que el creyente no tenga contacto con la palabra, porque Satanás sabe que en la palabra está lleno de misterios que el Señor quiere revelar a su iglesia, porque es la base de la victoria para el creyente. Amén. Vamos a leer un poco. Ahí en Juan 9 vamos a leer, mire, vamos a leer un versículo cada quien, del 1 al 12. Yo leo uno y ustedes uno. Vamos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó. Sí. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Respondiendo él le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron:
¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Cierre sus ojos, Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos gracias, Dios, por la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Señor, yo sé que esta palabra encierra misterios, Señor, que han sido revelados para que la iglesia, Señor, pueda ser una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia pura, una iglesia santa, Señor, para poder confrontar, Señor, estos tiempos que se avecinan de apostasía, Señor, de ilegalidad, Señor, de tracción, Señor, de fraudes espirituales, Señor. Pero sabemos, Padre, que la palabra es el misterio más grande que le ha sido revelado a la iglesia, Padre, para que la iglesia pueda pelear, pueda luchar, Señor, en victoria y pueda levantarse, Señor, como esa luz para lo que ha sido puesta en medio de este mundo de tinieblas, Padre. Que esta palabra hoy toque vidas, Señor, que esta palabra hoy, Señor, cambie corazones y que esta mañana, Padre, las vidas sean tocadas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí, hermanos, vamos a ver esta mañana el mensaje de hoy. Se titula Volcando nuestra fe a los mecanismos de Cristo. ¿Cómo dice? Volcando nuestra fe a los mecanismos de Cristo. Aquí está, hermanos, el problema hoy de la iglesia, del creyente. ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué el creyente no se desarrolla? ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia está usando mecanismos que no pertenecieron a Jesús. ¿Qué es un mecanismo? Es usar todo ese método. Es, por ejemplo, un motor, tiene un mecanismo, que ese mecanismo es usado para que ese motor funcione. Y ese mecanismo no se puede cambiar porque ese motor dejaría de funcionar. Eso es lo que ha pasado en la iglesia. Se están usando mecanismos que no provienen de Cristo, que no provienen de la palabra. Los mecanismos que debemos de usar son los que provienen de Cristo, que provienen del Espíritu Santo, que provienen del Padre, que provienen de los apóstoles, que provienen de los profetas. Fuera de ahí, ningún mecanismo puede funcionar en el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia no funciona. Porque estamos trabajando con mecanismos que vienen de una mente humana, que vienen de un proyecto, de unos planes. Y hoy usted ve, hermano, que se predican. Hoy usted ve que una iglesia predica un proyecto, predica unos planes. Y estos dicen, este es mi plan para ganar almas. Este es mi plan para santificar la iglesia. Este es mi plan para tocar corazones. Este es mi plan para sanar enfermos. Esta es mi idea para que las almas vengan. Y todos estamos trabajando en un mecanismo que no pertenece a Cristo, que no pertenece al Espíritu Santo, que no pertenece al Padre. Por eso la iglesia no avanza. Y por eso, hermano, nuestra vida espiritual no fluye, no crece. Por eso la iglesia no se santifica, porque estamos usando mecanismos humanos. Y vamos a ver, hermanos, cómo esta palabra encierra un gran misterio que Cristo les decía a los judíos. Cristo viene, hermanos, y escupe en la tierra, hace lodo. ¿Y qué hace? Le unta al ciego y le dice, ve y lávate al Siloé. Y dice, hermanos, ¿qué pasó cuando fue y se lavó en el Siloé? Recibió los ojos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el mecanismo que Cristo usó, ¿qué? Funcionó. ¿Sí te das cuenta que los mecanismos de Jesús sí funcionan? ¿Sí te diste cuenta que el que usó, quién es lo que él hizo el lodo? ¿Quién escupió? Jesús escupió. Y entonces el mecanismo que usó Jesús empezó a funcionar y dio fruto. Eso es lo que hoy necesitamos, que tú vuelques tu fe en los mecanismos que usó Jesús para que tus peticiones sean escuchadas, para que tus respuestas sean dadas, para que tu vida funcione, para que tú seas el cristiano que tú quieres ser. ¿Tú crees que tú quieres ser el cristiano que eres? ¿Tú crees que tú quieres ser ese cristiano tibio, ese cristiano que andas viviendo mal? ¿Tú crees que ese quiere ser?
Pero ¿sabes por qué funcionamos así? Porque estamos funcionando en un mecanismo humano, en un mecanismo de hombres. Por eso la iglesia no crece, no florece, no fluye. Por eso la iglesia no se mueve, porque estamos usando mecanismos humanos. A ver, dígame otro mecanismo que Cristo usó en la Biblia, que tuvo éxito, que tuvo victoria. La Biblia está llena de mecanismos que usó Cristo y todos tuvieron éxito, todos tuvieron victoria, todos tuvieron. Dígame un mecanismo que Jesús usó. El agua cuando lo convirtió en vino. Pero que haya así, ese fue un mecanismo que Cristo usó y dio resultado. Pero le voy a decir otro mecanismo, cuando Jesús necesita hacer algo y envía a sus discípulos. Y todo lo que les envió Jesús nunca tuvieron fracaso. Jesús les dijo, ¿sabes qué? Necesito un pollino. Jesús necesitaba un pollino y les dijo, id a la aldea que está enfrente y hallaréis un pollino atado. Y desatarlo. Y si decid qué haces desatando el pollino, decirles el maestro lo necesita y os los devolverá. Los discípulos fueron y ¿qué lograron? ¿No trajeron el pollino? Trajeron el pollino porque todos los discípulos se movían con los mecanismos, con los planes que Jesús hacía. Y por eso, hermanos, ellos tenían una victoria. En todo tenían victoria, porque usaban los mecanismos de Cristo. Hoy por eso nuestra vida no funciona. Y yo quiero, hermanos, que veas este texto, el misterio que enseña, y que este mecanismo que usó Cristo lo tuvo que usar el Dios Todopoderoso para rescatar a la humanidad. No se puede funcionar, la vida no funciona si no usamos. Tenemos que volver a los mecanismos que Cristo usó, a los planes, a los proyectos. Hoy, hermanos, hay veces he ido a iglesias a predicar y lo primero que usted ve son las formas de trabajar, de hacer las cosas. Todo se hace, todo se planea, todo se hace. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero nada se hace basado en los mecanismos que Cristo utilizó para tocar vidas. Y mire dice, hermanos, que Jesús le dijo al ciego, hizo lodo y se lo puso en los ojos al ciego. Y el ciego creyó lo que Jesús le estaba diciendo. Y el ciego fue, ya teniendo el lodo en la cara, él fue y se lavó y regresó viendo. Usted nada más dése cuenta cómo era la vida del ciego. Dice la Biblia aquí donde leímos que la misma gente daba testimonio de su situación. Dice, ¿no era este el que se sentaba y mendigaba? ¿No era este el que pedía limosna? ¿No era este el que causaba lástima? Imagínese, hermano, cómo era la vida de ese hombre. Esa vida, hermanos, llena de tristezas, llena de angustia, llena una vida completamente triste. Vivir en tinieblas, vivir en la miseria, vivir en la pobreza. Yo creo que este hombre buscó varias formas de recibir la vista. Yo creo que este hombre buscó varias formas de cambiar su situación, de cambiar su vida. Pero las formas que usaron no le dio resultado. Y ahí está, hermanos, la mujer que dice, hermanos, que buscó muchas formas de cambiar su vida, que porque tenía un problema, que tenía flujos de sangre. Buscó tanta forma de cambiar su vida, de cambiar su situación, pero nunca lo encontró. Con todas las formas que buscó, nunca encontró la solución. Pero cuando a Dios le plació, hermano, revelarle a esa mujer, ¿quién le dijo a esa mujer que el manto de Cristo tenía un poder en sí mismo que la podía hacer libre? ¿Quién le dijo a esa mujer?
Revelación son los misterios. Yo te decía, hermanos, la Biblia está llena de misterios que son revelados para su iglesia, que son revelados para el cristiano, para que ese cristiano pueda ser fructífero, para que ese cristiano pueda ser eficiente, pueda ser poderoso. Los misterios de Cristo están revelados, porque dice la palabra, hermanos, que esta mujer no solamente fue para que ella fuera bendecida, sino que dice también que muchos optaron y tomaron la misma decisión de ella, y dice que miles tocaron el manto de Cristo y quedaron completamente sanados. Si te das cuenta, si te das cuenta cuál es lo que usó Jesús, te das cuenta que el método que usó Jesús fue la saliva, el lodo, y que eso cambió la vida de ese hombre. Si te das cuenta que lo transformó en otra persona y lo volvió un hombre diferente. Si te das cuenta que nuestra vida está girando al revés, y que tenemos que volver a cambiar nuestra fe y empezar. Entonces hay más ejemplos en la palabra, hermanos, de aquella mujer. ¿Quién le dijo a aquella mujer? ¿Quién le dijo a aquella mujer, hermanos, que iba detrás de Jesús dando voces y gritando y diciéndole: Jesús, 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 ten misericordia de mi hija, que es gravemente atormentada por un espíritu inmundo? Y Jesús, ¿qué le dijo? No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los amos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Quién le reveló a esta mujer, hermano? Le reveló el misterio de la palabra. Y esa mujer dijo: Señor, si los perros pueden comer de las migajas de sus amos. Y Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, ve y se ha hecho contigo como creíste. Ahí está, hermanos. Cuando nosotros empezamos a funcionar, cuando nosotros empezamos a funcionar en los mecanismos de Cristo, los misterios se van a empezar a revelar. Los misterios se van a empezar a mover. Y entonces nuestras vidas van a empezar a funcionar. Hermanos, cuando el apóstol Pablo, hermanos, ya siendo un hombre que había sido tocado por el Señor, ya había sido cambiado, pero el apóstol Pablo, hermanos, seguía funcionando en sus propios mecanismos, en sus propias ideas, porque él seguía funcionando en su sabiduría, en su inteligencia, en su conocimiento, seguía funcionando. Y el apóstol Pablo decía: yo predico, yo hablo, yo escribo. Y el apóstol Pablo, hermano, seguía funcionando, pero esos mecanismos no le ayudaron al apóstol Pablo para poder despojarse de ese hombre de pecado. No le ayudaron para despojarse de ese hombre que siempre, hermanos, a escondidas tenía luchas en el pecado. Y ahí en Romanos 7 dice que el apóstol Pablo dijo: ¿quién me librará, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? ¿Quién me librará? Dice. Porque con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo, dice, sirvo a la ley del pecado. ¿Qué es lo que tenía Pablo, hermano? Que tenía un problema. Sí, él funcionaba, él no estaba funcionando, tenía su carne que estaba luchando con sus debilidades. Pero ¿qué dice, hermano? Cuando él encuentra, hermanos, y él entiende que tenía que usar el método que Dios había dado al pueblo de Israel, que Dios le había dado a la humanidad. Él dice: gracias doy a Cristo, dice, porque ciertamente, dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero doy gracias a Dios, dice, por Cristo que murió, dice, y por Cristo hoy puedo ser libre de ese pecado. Tuvo que descubrir el misterio, que la sangre de Jesús era lo que lo podía ayudar a vencer sus debilidades, a vencer sus pecados. Hermanos, yo le digo al Señor: Señor, hoy la iglesia, hermanos, la iglesia tiene que volver a los métodos de Cristo, hermano. Porque hoy la iglesia, hoy la gente se está convirtiendo con métodos humanos.
Hoy la iglesia, hoy la gente se está convirtiendo a Cristo por medio de métodos, de ideas humanas. Y por eso, hermano, cuando el creyente viene a la iglesia, se convierte a Cristo, hermanos, el creyente no siente, el creyente puede vivir en pecado, el creyente puede hacer pecado, el creyente puede hacer lo que él quiere y no se siente compungido, no se siente redarguido. Oye la prédica, oye el mensaje y él llega a casa y es el mismo, llega a su trabajo y es el mismo. Él no se siente redarguido por el pecado, porque fue transformado con métodos humanos. Pero el cristiano, hermano, necesita, ¿sí? Ese cristiano necesita ser, hermano, llevado a los métodos de Cristo. Y ese cristiano tiene que ser llevados al método, hermano. Quizás muchos de ustedes estén batallando con sus debilidades. Y muchos de ustedes quieren dejar de hacer lo malo, pero no pueden. Quizás usted dice: es que yo lucho, es que como el apóstol Pablo no lo quiero hacer. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que hizo el Señor? Usted nada más dése cuenta. Ustedes, los que estamos luchando, la iglesia está luchando, el cristiano está luchando y muchos de ustedes están luchando. ¿Y qué pasó, hermanos, con esto de este hombre? Dice, hermanos, que el lodo pudo cambiar la vida de este hombre. ¿Y qué fue lo que cambió la vida de este hombre? Usted puede decir: Jesús sabe por qué hizo, hermano, por qué hizo esto. Yo quiero que medite tantito. ¿Usted por qué cree que hizo el lodo? ¿Para qué hizo el lodo? Si no, nomás era ponerle la mano encima y mostrarle que ya, o era necesario hacer el lodo. No. ¿Por qué hizo el lodo Jesús? ¿Qué quería mostrar Jesús con hacer el lodo? ¿Qué quería mostrar Jesús? O sea, el lodo fue lo que le cambió la vida. El lodo fue lo que le abrió los ojos. No, ¿verdad? Fue el poder de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué los judíos, en lugar de criticar a Jesús que había puesto, hermanos, o que había usado o que había violado el día de reposo, por qué no le preguntaron? Dijeron: Jesús, ¿por qué estás usando el lodo? Nadie le preguntó. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el lodo, ¿sabe por qué lo usó Jesús? Porque Jesús no se podía dar testimonio de sí mismo. Jesús no se podía dar testimonio de sí mismo, pero el lodo representaba la obra que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. El lodo representaba la sangre de Cristo derramada y estaba dando testimonio Jesús, que como Jesús había usado el lodo para transformarle la vida al ciego, Dios Todopoderoso iba a usar la sangre de Jesucristo para cambiar el destino de la humanidad. Para eso usó el lodo Jesús, porque Jesús estaba dando testimonio y diciendo: esta sangre que yo derramaré en la cruz es la misma sangre que mi Padre usará para transformar la vida de la humanidad. Esta es la sangre que Dios usará para convertir al mundo de las tinieblas. Para eso usó la sangre Jesús, porque Jesús estaba sembrando un precedente que iba a permanecer por los siglos de los siglos. En el cielo, hermanos, siempre estará presente el sacrificio de Jesucristo. Y dice la palabra que cuando Cristo venga dirán: he aquí al que traspasaron, y mirarán sus manos y mirarán sus pies horadados. Y cuando Cristo venga, hermanos, todos los judíos sabrán que Cristo quiso demostrarles que era por medio de la sangre como el pueblo de Israel iba a alcanzar la victoria. Era por medio de la sangre como Israel iba a entrar a la tierra prometida. Todo es por medio de la sangre. Todo es por medio de la sangre. Y si tú sigues batallando con el pecado, es porque cuando tú te convertiste no te rociaron con la sangre de Jesús. Por eso no puedes vencer el pecado. Por eso no te sientes compungido. Por eso no te sientes triste cuando pecas. Por eso no sientes remordimiento, porque te hace falta sumergirte en la sangre de Jesús. Hace falta que te rociemos con la sangre del Cordero. Por eso no sientes, porque te hace falta ser rociado con la sangre de Jesús. Es por eso que la iglesia sigue batallando.
Y entonces ahí viene, el Señor deja este precedente y viene, hermanos. Y el Señor Dios Todopoderoso, cuando a ti te vio, ¿qué crees que usó? Dios no usó su propio método. Dios dijo: yo voy a usar lo que Cristo habló de sí mismo. Quiero llevarte a través de la palabra lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo en ti por medio de la sangre de Jesús. Tú no fuiste redimido por otro método. Tú no fuiste redimido. Dios no usó otro método. Vamos a ver, hermanos, dice que mira lo que el Señor usó. El Señor usó, hermanos. Vamos ahí a primera de Pedro 2:24. Por eso Dios es un Dios de victoria. Por eso Dios es un Dios de poder, un Dios de que va de victoria en victoria. Y si como cristianos queremos la victoria, hermano, si como cristianos queremos el triunfo y quiere usted ser Jesús utilizó el mecanismo del lodo, ¿sí? Para que entienda bien este mensaje. Jesús utilizó el mecanismo del lodo para cambiar la vida del ciego. Pero Dios Todopoderoso usó, en lugar del lodo para redimirte a ti, usó la sangre de Jesús para salvarte. Mira lo que dice primera de Pedro. Quien lo tenga, léalo y escuche. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Amén. Colosenses 1:14. Queremos salvar al mundo, tenemos que usar el método que Dios usó para salvar a la humanidad. Colosenses 1:14. Quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahí está. Este texto, hermano, usted apréndaselo de memoria. Usted apréndaselo de memoria. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Ahí está, hermanos, usando el Señor el mismo mecanismo que Jesús usó. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Jesús, para transformar la vida del ciego, usó el lodo. ¿Y el Dios Todopoderoso qué usó para transformarla a usted? Su sangre. Con eso lo transformó el Señor. Con eso le abrió los ojos. Con eso lo sacó de las tinieblas. Con eso Jesús lo sacó a usted de las tinieblas. Entonces nosotros, ¿con qué vamos a sacar a nuestros familiares de la esclavitud del pecado? ¿Con qué les vamos a abrir los ojos? Con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús. Número 2, Efesios 2:13. Todo lo que el Señor, la victoria de Dios estuvo, hermanos, todo fue por la sangre de Jesús. Si quiere leer Efesios del 2:11, para que usted vea, hermano, la maravillosa obra de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Cómo transformó nuestra vida? ¿Cómo cambió nuestra vida? Y yo le digo, hermano, hoy no hay otra forma de cambiar. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos, pues son llamados incircuncisos, por lo que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza.
Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido y todo lo que está preparado para nosotros, todo nos ha sido dado por la sangre de Cristo. Y entonces hoy todo lo que necesitamos, ¿por qué lo buscamos por otros medios? ¿Por qué lo buscamos de otras formas si dice que todo nos fue dado por la sangre de Cristo? No teníamos nada, no estábamos fuera de las promesas, estábamos fuera de la bendición de Dios, pero que por la sangre de Jesús hemos sido hechos cercanos a los pactos y a las promesas. Todo lo hemos ganado por la sangre. Y entonces, hermanos, necesitamos, por medio de la sangre, necesitamos rescatar a los que están perdidos. Número 3, Primera de Pedro 1:18. Si el lodo, hermanos, pudo hacer una cosa asombrosa, lo que pudo hacer la sangre de Jesús y lo que puede hacer es maravilloso. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, ¿sí? Sí. Sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Amén. Ahí está. Dice, hermanos, que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Entonces nosotros, hermano, tenemos la esperanza de que el misterio que encierra la situación de nuestra vida o la situación de la iglesia, el estancamiento de la iglesia es porque estamos usando mecanismos diferentes. Estamos usando formas diferentes. Entonces nosotros tenemos que proclamar y proclamar a Cristo Jesús. Un día Pablo regresa todo fracasado. ¿Y qué dijo Pablo? Dice que hoy no hablaré más, dice, de sabiduría humana, sino solamente de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Amén. Entonces ahí está lo que nosotros logramos. Dice, hermanos, quizás nuestra vida, hermanos, voy a terminar con esto. Yo no sé si usted esté a gusto con su vida o usted está a gusto con la iglesia, hermanos. Necesita levantarse para proclamar a Cristo. Porque cuando Cristo sea proclamado, cuando Cristo sea cada día más proclamado, la iglesia será fuerte. Si la iglesia no proclama a Cristo, la iglesia nunca será fuerte. La iglesia primitiva fue poderosa porque dice que se proclamaba a Cristo todos los días. Por el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Y eso provocó, hermanos, que el derramamiento del Espíritu Santo se derramara. Yo en esta mañana, hermanos, quiero invitar a usted o al que quiera. Si usted no le encuentra sentido a la vida cristiana, porque a veces no le encontramos sentido, a veces no le encontramos sabor. Hay veces nuestra vida está fundada en las circunstancias, está fundada en nuestros
en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, y nosotros no le encontramos sabor a la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque hace falta, hermanos, ser nuevamente rociados con la sangre de Jesús. Cuando el Señor viene nuevamente y vuelves a sentir ese rocío de la sangre de Cristo, tu hombre espiritual se vuelve a activar. Tu hombre espiritual vuelve a tener hambre. Tu hombre espiritual vuelve a tener sed. Porque cuando la sangre de Jesús vuelve a derramarse sobre tu vida, entonces encuentras esa pasión, entonces encuentras ese deseo, entonces empiezas a sentir cuánto soy, hermanos. No sentimos tristeza. ¿Cuántos de hoy nos sentimos, ya no nos sentimos compungidos, ya no nos sentimos tristes? Si no oramos, no ayunamos, no leemos la Biblia, no sentimos nada. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor ni estamos rociados con la sangre de Cristo. A lo mejor nunca hemos sido rociados con la sangre de Jesús. Y si no somos rociados con la sangre de Jesús, nunca te sentirás mal. Yo no puedo ver, hermanos, cómo puede el creyente, o cómo podemos ver, ¿sí? Cómo el creyente puede hacer una cosa, puede hacer otra. Cómo el creyente puede estar en el cine, puede estar aquí, puede estar en el mundo y no sentimos nada. Es porque quizás nunca hemos sido rociados con la sangre de Jesús. Si tienes debilidades, si estás batallando con algo de pecado, la sangre de Jesús es la que te va a librar y te va a hacer verdaderamente libre. Y vas a sentir la pasión por Cristo. Y vas a empezar a sentir deseo por tener un contacto con la palabra. Cuando yo dejo de tener contacto con la palabra, se empieza a salir la bestia que uno tiene. Se empieza a manifestar el hombre de carne. Eso quiere decir que no puedes vivir sin Cristo. Cuando tú te sientes redarguido 1, 2, 3 veces, es porque el hombre interior todavía tiene señales de vida. Yo quiero que cierren sus ojos. Hoy este no es un problema de uno, este no es problema de dos, este es problema de muchos. Tú nomás piensa que por muchos años no has podido vencer muchas cosas. Mi preocupación de todos los días que me tenía compungido y preocupado por muchos años era mi carácter, era mi forma de ser, mi forma de hablar. Yo dije, un hombre así no puede heredar la vida eterna. Porque cuando tú eres rociado con la sangre de Jesús, lo primero que viene sobre ti es que Él abre tus ojos y te empiezas a mirar a sí mismo y dices, yo no puedo ser un cristiano, no soy digno de ser llamado así. Un día le dije al Señor, yo no puedo ser lo que tú quieres ser, porque hay mejores hombres que yo. Mejores hombres con un carácter, mejores hombres que son un mejor esposo, un mejor padre. Yo no puedo ser así. Yo no puedo ser un hombre que pueda bendecir la iglesia así. Yo no puedo ser así. Si yo muero así, yo no iré a la vida eterna. Hermano, no es cuestión de un momento, no es cuestión de tu vida, de tu alma.
Es cuestión que somos parte de un cuerpo, de una iglesia, y que hoy tú tienes que decir, ¿sabes qué? Ya basta de ser el que soy, ya basta de ser ese hombre tibio. Yo sé que todos nos formamos con un sistema de ideas humanas. Quizás tú fuiste rescatado por medio de una conferencia, o por medio de una dinámica matrimonial, o por medio de una invitación de algún amigo, o porque te gustó la alabanza, porque te gustó la música. No sé por qué fuiste convertido, por qué medio te convertiste, o porque te gustó, o porque te casaste con una cristiana. Pero esa no es la razón porque tú debes de ser cristiano. La verdadera razón de ser un hijo de Dios es que has sido lavado y rociado con la sangre del Cordero. Esa es la verdadera razón de testificar que tú eres más fuerte que la debilidad, que tú eres más fuerte que el pecado, y que el pecado no te puede someter. Que si tú cometes un pecado, tú te levantas y le dices: Señor, he pecado, lávame con tu sangre, pero aquí estoy otra vez para seguir luchando por lo que tú has hecho en mí, para lo que tú me redimiste. Esto es algo serio. Esto es algo real. Y hasta que el Señor vino. ¿Por qué crees que el Señor creó el Siloé? ¿Por qué crees que el Señor creó el estanque de Betesda? Porque Dios le estaba diciendo al pueblo: Jesús, mi hijo Jesús, morirá. Y era una obra maravillosa en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que sean débiles, para que todos aquellos que estén enfermos, para que todos aquellos que no puedan con las debilidades, vengan y se sumerjan en el estanque de Betesda, que representa la sangre de Jesucristo. Yo quiero invitar a todos aquellos que están luchando. Ya no luches. Ya no luches con tus propios mecanismos. Ya no luches con tus propios mecanismos. Ven voluntariamente y dile: Señor, yo quiero que me rocíes con tu sangre. Dile: ya no quiero ser ese hombre que me cueste trabajo leer. Ya no quiero ser ese hombre, esa mujer con esta forma de ser, con esta forma de comportarme. Si tú das ese paso, los misterios del Señor serán revelados, y entonces tu vida cambiará. Tu vida será otra, tu hogar será otra, tu situación será otra. Yo quiero invitar a ese valiente que venga aquí. Y quiero esta mañana rociarlos con la sangre de Jesús. No hay otra forma, no hay otro método, solo con la sangre de Jesús. Vamos a cantar un canto. Y ahí empieza a observar tu vida. Y algo que a mí me pasaba es que cuando yo veía actuar otra persona, cuando veía que otra persona actuaba con ira, que actuaba con contienda, yo decía: ese soy yo. Yo me miraba en esa persona. Me miraba en esa persona y decía: así soy yo. Así soy yo, decía: así soy yo. Pero hasta que vine y le dije al Señor: yo quiero sentir nuevamente ese rocío de tu sangre. Quiero sentir nuevamente esa sangre sobre mi cabeza. Quiero que me sumerjas en tu sangre para que me cambie. Y entonces vino lo más maravilloso, lo más precioso. Entonces, cuando Él me roció con su sangre, fue como un yugo que puso sobre mí.
Es como un yugo que puso, que es más fuerte que yo, que ya no deja salir ese hombre iracundo. Ya no deja salir ese hombre débil, que siempre cede al pecado. Eso es lo que es la sangre de Jesús. Es como un yugo. Es como un yugo que ya no te deja caer en pecado. No importa cuán grande sea la tentación, la sangre de Jesús es como un yugo que no te deja moverte, que no te deja dar un paso más. Y no importa cuán grande sea la tentación, no importa cuán grande sea el pecado, no importa cuán grande sea, ya no te deja. Es como una camisa de fuerza. Por muy fuerte que sea el desánimo, por muy fuerte que sea el desaliento, aquellos que están luchando por alguna petición, si hace tiempo que estás orando, estás pidiendo algo, empieza a luchar con la sangre de Jesús y empieza a decirle: Señor, tengo tiempo orando, pero empieza a usar la sangre de Jesús y dile: Señor, yo tengo este recurso que me has dado, y así como el lodo pudo transformar la vida, la sangre de Jesús puede transformar la vida de mi hijo, puede transformar la vida de mi esposo, puede transformar, puede derrotar. Así como el lodo pudo abrir los ojos de los ciegos, así esa sangre puede romper las ataduras que atan la vida de mi esposo, que atan la vida de mi hijo, los vicios. Puedes usar la sangre de Jesús para romper las cadenas que atan la vida de tu esposo o que atan la vida de tus hijos, algún vicio, alguna droga. Puedes usar la sangre de Jesús, puedes rociarlo con la sangre de Jesús y la sangre de Jesús te revelará el misterio para que tú puedas hacerlo libre. Ahí está. Deja que la sangre de Jesús, Señor, en esta mañana, que esa sangre que operó, Señor, que esa misma sangre que, imagínate tan poderosa que es la sangre de Jesús, que aún las rocas se partieron. Cuando Cristo murió, dice que las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó. Dice que por muy grande que sea tu pecado, la sangre de Cristo puede romper las piedras, puede romper, puede resucitar los muertos. Rocéate con la sangre de Jesús y hoy vete siendo un nuevo hombre, hoy vete siendo una nueva mujer, hoy vete siendo un nuevo cristiano, un cristiano que tenga deseos de orar, que tenga deseos de ayunar y que le diga al Señor: yo quiero cambiar mi fe, quiero cambiar mi fe, ya no quiero depender de nada humano, hoy quiero luchar, hoy quiero pelear, quiero ser, dile al Señor: Señor, lávame esta mañana con tu sangre. Dile: no solo los pies, dile desde la cabeza hasta las plantas de mis pies, lávame con tu sangre, lávame con tu sangre. Ese es el mecanismo más fuerte que Dios puede usar en la iglesia. Es el mecanismo que puede romper toda obra del diablo. No es el poder de Dios, es la sangre de Jesús que puede romper todo yugo. Gloria al Señor. Sígale pidiendo al Señor. Si usted, la sangre de Jesús no solamente sirve para limpiar pecados, la sangre de Jesús sirve también para recibir más poder. La sangre de Jesús también sirve para recibir más poder. Tú dile: Señor, yo quiero. Acuérdate del hombre que Jesús untó lodo. Se volvió todo un teólogo, porque pudo competir con los fariseos. Que él dijo: es verdad que Dios no oye a los pecadores, pero que el que es pecador Dios no lo oye. Este hombre no es pecador. Ese es el poder de la sangre. Cuando tú te roceas de la sangre de Jesús, te vuelves una mujer de más poder. Te vuelves
un hombre de más poder. Señor, rocea este pueblo con tu sangre. Hoy no te vayas si no sientes. Es maravilloso cuando el Señor te rocea con su sangre. Tú sentirás un cambio. Haz de cuenta que cuando el Señor viene y te lava con su sangre, es como aquellas personas que les ponen un catéter en el cuerpo y esas personas sienten que tienen un catéter ahí, o como aquellos que le ponen una prótesis, sienten que tienen algo ahí en su cuerpo. Así es cuando eres sumergido en la sangre de Jesús. El Señor pone en ti. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque es lo único que tiene la iglesia, Padre, para volverse poderosa. Es lo único que tiene la iglesia para volverse, Señor, santa. Porque eso es lo que tú le enseñaste al pueblo, que sacrificaran un cordero y santificaran al pueblo para que tú descendieras. Señor, rocea esta iglesia con tu sangre. Señor, que tu sangre vuelva a rociar este pueblo. Gracias, Jesús.